Bien, ah, poder responder la pregunta de por qué se enseña filosofía en la escuela debe de partir de un contexto. Y cuando digo contexto no estoy hablando de un espacio, sino que esta pregunta de por qué se enseña filosofía podría tener distintos caminos. El primer camino: la filosofía se puede enseñar de 1000 maneras. Y cuando digo de 1000 maneras, no estoy siendo superlativo, estoy siendo muy concreto. Se puede enseñar caminando, se puede enseñar por teléfono, se puede enseñar por correo, como nos lo exhibe el mundo de Sofía, se puede enseñar en una aula, se puede enseñar en la tortillería, y podemos ir enumerando en el mercado, en una plaza, como lo exhibe Nietzsche en Ciencia Gaia, el parágrafo 125. Se puede enseñar en un proceso de conquista, como nos los enseña Francisco de Vitoria. Se puede enseñar a través de los libros, a través de las cartas, como es este intercambio epistolar entre Fedmat y, bueno, voy a ser más específico, el intercambio epistolar que tiene Pascal, el intercambio epistolar que tiene Tomás Moro. Se puede enseñar a través del ejercicio de la política, como nos los enseñó Alfonso X, que es uno de los creadores y fundadores de la gramática española y de la lengua española y de esta gran unidad española entre cristianos, musulmanes y judíos. Se puede enseñar desde luego desde la religión, como nos los enseña Joseph Ratzinger en ese debate con Jürgen Habermas, que lo recoge Fondo de Cultura Económica en un librito que se titula Entre razón y religión, dialéctica de la secularización. Pero, ¿por qué se enseña en la escuela? Creo que el lugar más complicado para enseñar la filosofía es el aula, porque la filosofía es una disciplina tan grande que no cabe en la escuela. Todo programa de estudios relacionados con la filosofía siempre estará recortado, constreñido. Por eso, para diseñar un programa de estudio, se deben establecer qué se quiere enseñar, hasta dónde se quiere enseñar y qué cabe enseñar. Estoy parafraseando a Kant, porque muchas veces cuando pensamos en cómo enseñar la filosofía, estamos pensando en la didáctica, pero antes de la didáctica, que sería la forma, es necesario reflexionar sobre el fondo, sobre el contenido. El contenido que a las personas del medievo le interesaba de la filosofía no es el mismo contenido que les interesa a las personas del Renacimiento, o no es la misma lectura. En ese sentido, antes de pensar en una didáctica, debemos de pensar en ese entorno que será nuestro fondo de cómo enseñar la filosofía. La escuela nos obliga a una calificación, a un examen de la filosofía. Y podemos entender dos cosas. Sí, hay que examinarlo porque debemos saber los docentes cómo es que el alumno está asimilando el conocimiento. Y debemos calificarlo o revisarlo o evaluarlo porque debemos observar ciertas notas o calificaciones que deben arrojarse en un documento, en una boleta, en un historial, en un Cardex, en un certificado. Bien.
El asunto de cuando se enseña filosofía es que debemos ser concretos, de que al revisar todo el pensamiento filosófico o algún fragmento del pensamiento filosófico, lo tenemos que hacer para dar contexto del escenario filosófico en el que hoy nos encontramos. Me explico. El maestro de filosofía debe tener 3 características: ser un lector, ser un observador y ser un anticuario o un narrador, mejor dicho, un narrador, un buen lector. Cierto es que debe de leer de la filosofía lo clásico, pero también es verdad que debe de leer de la filosofía la novedad. Debe ser un lector, porque en la novedad de la filosofía se nos expresa cómo se está comportando la sociedad, y eso le permite al profesor de filosofía, a través de los autores, entender al mundo. Yo en este momento, 2020, en este audio que estoy grabando en escenario de la pandemia, estoy leyendo a Zygmunt Bauman, un autor que no es del todo nuevo, pero que ha planteado un concepto de lo líquido a través de su numerosa obra, del cual yo conozco 4, 5 libros: El amor líquido, La modernidad líquida, Los retos de la educación en una modernidad líquida, la cultura en una modernidad líquida, la globalización, sus consecuencias humanas, donde hay un capítulo bien importante que dice turistas y vagabundos. Bien, a lo que voy, voy por ese camino. El filósofo o el maestro de filosofía, cuando está leyendo lo anterior de la filosofía para conocer el andamio de la filosofía, pero por otra parte está leyendo lo actual, porque lo actual estará presentando las perspectivas del escenario al que él se va a enfrentar cuando estemos dando la clase de filosofía. Observador. El profesor de filosofía observa, por ejemplo, ante el feminismo, que hoy tiene expresiones serias y reclamos justos, pero al mismo tiempo está desestabilizando una estructura de derechos humanos que ya teníamos concebida, pero que en esa estructura de derechos humanos ya establecida, la mujer, o más que la mujer, lo femenino no se había pensado. Ni Michel Foucault pensó en esto de lo femenino. Michel Foucault pensó el poder, en microfísica del poder, las dimensiones diminutas del poder o las dimensiones ficticias del poder. Pero el profesor de filosofía, al observar, se va a percatar de que él debe diseñar una clase en donde incluya lo femenino, y no solo de 50% mujeres o 50% hombres, sino incluir lo femenino, la feminidad. Me explico de otra manera. No se trata de decir ellas y ellos en una integración lingüística. No. Se trata de haber mujeres, niñas. Vamos a pensar desde lo femenino el aborto. Vamos a pensar desde lo femenino el trabajo. Vamos a pensar desde lo femenino la maternidad. O sea, esas cosas que ya están presupuestadas, el profesor de filosofía está observando. Oye, la mujer en este movimiento feminista ya dice las mismas leperadas que el hombre, o siempre las ha dicho. O
Lo que pasa es que no hemos conocido el escenario de lo femenino para entender cómo ellas se relacionan entre sí cuando no está lo masculino. Esto es un mero ejemplo. Si me van a juzgar por lo que estoy diciendo, bueno, solo pido que se ciñan a que esto solo es un ejemplo de la observación. Luego, el hombre, ¿cómo se siente ante esta expansión de lo femenino? El hombre se siente temeroso, que ya no se le puede declarar a una muchacha con cierto vocabulario porque lo podría tomar ofensivo. ¿Qué pasa con esto masculino? Se reduce, se constriñe, se limita. Sigue siendo un ejemplo, como el sonido de la campana de los esquites y elotes que tengo de fondo. O sea, hace rato pasó un señor esquitero vendiéndome esquites y a él le compré. Pero no porque fuera hombre, sino porque pasó cuando yo estaba desocupado y le compré el esquite. Ahorita no puedo, aunque quiero, pero no puedo, estoy ocupado. Y no es que no puedo o que no quiera, es que ya no me apetece. Es otro ejemplo observador. En este sentido de observar, los que diseñan los planes de estudio no están observando. Quieren implementar un estilo, un conjunto de temas. En este sentido, la escuela de GETIS, porque es industrial y de servicios, donde están los CEBETIS, los CETAS, las escuelas tecnológicas del mar, las técnico-agropecuarias, establecen ciertos temas, creo que son 15 temas, y que desde esos temas el profesor observa cuáles son esos 15 temas que puede impartir en el aula siguiendo las necesidades del grupo o siguiendo cómo se ha comportado el grupo en 2 años y medio, y entonces se diseñan 3 temas por parcial o 2 temas por parcial, y en algunos se han de diseñar 5 temas por parcial para cubrir los 15, pero el profesor le da un orden en esos ejes temáticos. ¿Sí? Y el profesor, en su tercer característica, es un narrador, porque el profesor está enseñando filosofía. No les está llevando a los jóvenes los libros de filosofía para que ellos los lean, sino que el profesor debe tener una narrativa interesante para que en esa narrativa el estudiante se enganche, se cautive, se anonade, se sensibilice, se entusiasme. A mí me encantaba escuchar a mi profesor Javier Ortiz Aguilar cómo nos contaba y nos narraba Crítica a la razón pura, que cuando la leí decidí que él me la contaba mejor que el mismo Immanuel Kant. Algún alumno me decía que mejor yo le contara estudios sobre el amor de Ortega y Gasset que leerlo, porque le parecía más interesante cómo lo narraba yo. En fin, el profesor debe ser un narrador de la filosofía, y en esa narración de la filosofía debe cautivar, mover, sensibilizar, y ojo, no tiene que ser a todos los alumnos por igual. Por eso, este docente, este maestro que narra la filosofía, regresamos al punto primero, debe ser lector, porque no solo debe narrar una sola cosa o una sola tendencia. Yo, con mis compañeros del CEBETI 192, que quiero, que estimo, que reconozco su labor, Graciela, Sergio, Mayeli, se nos acaba de integrar la maestra Delfina, y por aquí la maestra Julieta, que ahí ha estado presente.
inicié un asunto de narrarles la ética de Aristóteles, que me quedé detenido por los trabajos de esto, de iniciar clases. Pero lo importante ante todo esto, es que el profesor narra no para convencer, sino para transmitir. Hago un corte para que el audio no esté muy pesado.